En un rincón remoto y olvidado por el tiempo, yacía un pequeño pueblo llamado San Esperanza. Era un lugar apartado del bullicio de las ciudades modernas, donde el viento susurraba secretos a través de los árboles centenarios que rodeaban las humildes casas de madera y piedra. Sus habitantes, gente sencilla y trabajadora, llevaban vidas modestas. Aún mantenían viva la esencia de los antiguos oficios, dedicándose a la cerámica, la carpintería y otras tradiciones transmitidas de generación en generación. En San Esperanza, el paso del tiempo parecía detenerse, y con ello, también su cultura y creencias. Los aldeanos eran profundamente devotos, y la fe impregnaba cada aspecto de sus vidas. La iglesia, situada en el corazón del pueblo, no solo era un lugar de oración, sino el refugio donde buscaban consuelo y guía en los días difíciles. Las velas siempre ardían en el altar, y los bancos de madera crujían bajo el peso de los fieles, quienes, entre murmullos y plegarias, confiaban a Dios, sus preocupaciones y sus escasas esperanzas de prosperidad. Al frente de la iglesia estaba el padre Daniel, un sacerdote cuya imagen parecía extraída de los tiempos antiguos. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas que hablaban de años de arduo servicio y un compromiso inquebrantable con la fe. Era un hombre de principios rígidos, apegado a las costumbres de antaño, y a menudo juzgaba con severidad aquello que consideraba desviado o pecaminoso. Con su sotana desgastada y una mirada severa, el padre Daniel infundía tanto respeto como temor. Era conocido por su celo en proteger al pueblo de cualquier influencia que él interpretara como una amenaza a la fe. Para él, las creencias de San Esperanza no podían, ni debían, ser cuestionadas. Doña Earlina era una anciana de mirada serena y manos curtidas por los años de trabajo, conocida en San Esperanza por su inquebrantable generosidad a pesar de su vida difícil. Cada mañana, con el primer rayo de sol, se dirigía al pequeño parque del pueblo, donde colocaba su sencillo puesto de tacos. Con manos temblorosas pero firmes, preparaba la masa y los ingredientes con una habilidad adquirida tras décadas de trabajo incansable. A pesar de las grietas en sus manos y la fatiga que se asomaba en su rostro, nunca perdía la sonrisa ni la amabilidad con sus clientes. Todos en San Esperanza conocían la historia de su lucha diaria. El dinero que ganaba apenas alcanzaba para comprar medicinas para su querido nieto, un niño enfermizo que dependía de su abuela para sobrevivir. Los aldeanos, conmovidos por la historia de doña Earlina, a menudo dejaban algunas monedas extra, aunque ella rara vez aceptaba la caridad. Con un orgullo silencioso, seguía trabajando, convenciéndose de que cada taco vendido era un paso más hacia el bienestar de su nieto. A pesar de su aspecto cansado y su ropa remendada, siempre encontraba fuerzas para seguir adelante, impulsada por el amor profundo que sentía por el niño. Era una figura conocida y querida en el pueblo, un ejemplo de bondad y sacrificio en medio de las dificultades. Una tarde, mientras doña Earlina atendía a algunos clientes, el padre Daniel decidió pasear por el parque. En su recorrido, se acercó a saludarla, aunque siempre con la distancia y el respeto que solía mantener. Justo cuando él llegó, la anciana se excusó para buscar algo, dejando su puesto por un momento. Fue entonces cuando el padre Daniel notó un extraño libro negro, semioculto entre las cosas de la mujer. El cuero oscuro de la cubierta y los símbolos extraños que adornaban el lomo del libro captaron su atención de inmediato. La curiosidad, que él mismo consideraba un pecado cuando se trataba de asuntos misteriosos, fue demasiado fuerte.
El padre Daniel echó un rápido vistazo alrededor y, asegurándose de que nadie lo veía, tomó el libro entre sus manos. Al abrirlo, un escalofrío recorrió su columna. En las primeras páginas, encontró dibujos de símbolos extraños, círculos y espirales que parecían moverse bajo su mirada, como si el papel mismo cobrara vida. Avanzando un poco más, se topó con antiguas fórmulas y oraciones en lenguas desconocidas, junto a instrucciones para realizar rituales que parecían ajenos a la fe que él predicaba. Una sensación de inquietud y temor se apoderó del padre Daniel. ¿Acaso doña Yarlina, la mujer que todos veían como un ejemplo de bondad y sacrificio, estaba relacionada con prácticas oscuras? Aunque quería cerrar el libro y olvidarse de aquello, algo en su interior le urgía a leer un poco más. Mientras sus ojos recorrían el texto, le asaltaban dudas y pensamientos oscuros. ¿Podría esta mujer estar ligada a rituales paganos? ¿Era posible que hubiera caído en la tentación de la brujería en su desesperación por salvar a su nieto? Cuando doña Yarlina regresó al puesto, el padre Daniel ya había dejado el libro en su lugar. Pero la semilla de la sospecha había sido sembrada en su corazón. Sin decir una palabra, le dio una mirada penetrante y se marchó, tratando de comprender lo que había visto. Desde el día en que el padre Daniel abrió aquel misterioso libro negro, algo en él cambió. Una inquietud persistente se instaló en su mente, y sin poder evitarlo, comenzó a observar a doña Yarlina con una mirada diferente, con un recelo que no había sentido antes. Aunque intentaba racionalizar sus pensamientos, ciertos detalles le resultaban imposibles de ignorar. Cada día, parecía descubrir algo nuevo y desconcertante en la anciana que antes no había notado. Primero, fue la extraña colección de objetos que doña Yarlina llevaba en un pequeño saco de tela. Al principio, lo atribuyó a supersticiones comunes entre los más ancianos del pueblo. Pero pronto percibió que los artículos que ella poseía no eran tan comunes. Había velas de distintos colores, cuidadosamente enrolladas y protegidas, así como pequeños amuletos que parecían tallados a mano. Eran símbolos que él solo había visto en antiguos textos religiosos. Figuras que algunos consideraban prohibidas y que se decía tenían el poder de invocar fuerzas desconocidas. También notó que doña Yarlina tenía siempre colgado un collar de cuentas negras y una figura metálica, que colgaba de él. Una imagen que a él le producía un escalofrío cada vez que la veía brillar al sol. Además, cada vez que cruzaba miradas con doña Yarlina, sentía un aura pesada, casi sombría, alrededor de ella. Esa dulzura cálida que antes asociaba con la bondad parecía ahora teñida de un matiz oscuro y oculto. Como si la mujer que todos conocían estuviera escondiendo algo bajo su rostro amable. El padre Daniel comenzó a preguntarse si el pueblo estaba en peligro sin siquiera saberlo. Las imágenes del libro negro volvían a su mente una y otra vez, alimentando sus sospechas y avivando su ansiedad. Podría ser que doña Yarlina estuviera practicando algún tipo de magia o rituales prohibidos, incluso sin el conocimiento del resto del pueblo. La sola idea le resultaba insoportable. ¿Y si ella realmente había recurrido a prácticas oscuras para sanar a su nieto enfermo? Cada vez más consumido por la duda, el padre Daniel se debatía entre su deber de proteger a sus fieles y la posibilidad de estar juzgando erróneamente a una anciana indefensa. Sin embargo, la presencia de aquel libro y la creciente lista de objetos inusuales a su alrededor eran pruebas que él no podía ignorar. La vida de doña Yarlina estaba llena de desafíos, pero también de la compasión de aquellos que la rodeaban. Los aldeanos, al conocer su difícil situación,
mostraban una profunda empatía hacia ella. A menudo, quienes compraban sus tacos le dejaban alguna moneda de más. O, en días especialmente duros, le llevaban pequeñas donaciones, mantas, comida y, en ocasiones, hasta medicinas que conseguían con mucho esfuerzo. Para ellos, doña Earlina era una parte fundamental del pueblo. Una mujer trabajadora y humilde, que, pese a su avanzada edad, se aferraba a la esperanza de ver a su nieto recuperarse. Incluso el padre Daniel, a pesar de sus recientes dudas, continuaba ayudándola a su manera. Regularmente organizaba colectas en la iglesia, destinando parte de los fondos para contribuir a los medicamentos del pequeño. Las personas, inspiradas por la devoción del sacerdote, acudían generosamente, con la certeza de que estaban ayudando a una buena causa y fortaleciendo el espíritu de comunidad que los unía. Sin embargo, cada vez que entregaba esos fondos a doña Earlina, un peso oscuro volvía a caer sobre el corazón del padre Daniel. Las imágenes del libro negro reaparecían, y las preguntas que lo atormentaban comenzaban a ahogar sus intenciones de caridad. A medida que los días pasaban, la bondad del pueblo hacia doña Earlina contrastaba con la inquietud creciente de su sacerdote. Aunque intentaba callar esas voces de duda, le resultaba imposible olvidar los extraños símbolos y los rituales descritos en el misterioso libro. Comenzaba a imaginar que, detrás de cada gesto amable y cada sonrisa de la anciana, podía haber una oscura verdad oculta, una intención que él no lograba comprender pero que percibía como peligrosa. Su preocupación inicial se transformó poco a poco en una especie de obsesión, una lucha constante entre el deber de ayudar y el temor a traicionar su fe. A solas, en las noches largas y silenciosas, el padre Daniel encontraba su mente enredada en este dilema. Se cuestionaba si su deber como protector espiritual del pueblo le exigía actuar, investigar más allá de las apariencias. Pero, al mismo tiempo, la idea de confrontar a doña Earlina y acusarla de algo tan grave parecía un acto de crueldad contra alguien que había dado tanto al pueblo. Con cada día que pasaba, la inquietud del padre Daniel crecía hasta convertirse en una sombra persistente que no lograba disipar. Lo que antes había sido una simple duda, ahora se transformaba en un temor cada vez más palpable. Las imágenes de aquel libro misterioso se repetían en su mente, y la actitud defensiva de doña Earlina no hacía más que reforzar sus sospechas. ¿Acaso había estado ciego ante algo oscuro en el corazón de su comunidad? ¿Podía esta mujer, conocida por su amabilidad, estar escondiendo una verdad siniestra? Convencido de que debía proteger a sus fieles, el padre Daniel decidió convocar a los habitantes del pueblo a una serie de misas y vigilias en las que, sin mencionar directamente sus sospechas, pedía oraciones especiales por doña Earlina. Con palabras cargadas de solemnidad, instaba a los aldeanos a unirse en una petición por el alma de la anciana, rogando que Dios la liberara de cualquier influencia oscura que pudiera acecharla. Queridos hermanos, decía con voz grave desde el púlpito, recemos juntos por aquellos que, a veces, pueden ser arrastrados por fuerzas que no comprenden. Pidamos a Dios que los guíe, que los ilumine, y que su gracia divina los libere de cualquier sombra que pueda cernirse sobre sus corazones. Los aldeanos, movidos por la preocupación y la devoción hacia su sacerdote, aceptaron estas oraciones colectivas sin cuestionamientos. Aunque algunos se sentían incómodos al notar las alusiones implícitas del padre Daniel, no podían evitar que la inquietud se instalara en sus mentes. Incluso, aquellos que alguna vez habían confiado ciegamente en doña Earlina comenzaron a observarla con cierto recelo.
preguntándose si la mujer que conocían realmente era quien aparentaba ser. Sin embargo, la preocupación del padre Daniel no se detuvo en los muros de su iglesia. Decidido a desentrañar la verdad, comenzó a visitar los pueblos vecinos, interrogando discretamente a sacerdotes y ancianos sobre doña Earlina y, en particular, sobre el nieto enfermo que ella tanto mencionaba. Con palabras medidas, describía al niño como frágil y delicado, necesitado de cuidados, esperando que alguien pudiera ofrecer algún detalle sobre su familia. Pero en cada pueblo al que acudía, las respuestas eran siempre las mismas. Nadie había oído hablar del niño. Nadie conocía a la supuesta hija de doña Earlina, ni habían visto jamás a un niño en sus visitas al pueblo. La historia del nieto enfermo, que antes parecía tan genuina, ahora se desmoronaba ante él como un espejismo, y la duda se convirtió en una certeza oscura y perturbadora. El misterio en torno a doña Earlina se profundizó, y San Esperanza, que hasta entonces había sido un refugio de paz, se encontraba ahora sumido en una atmósfera de temor y desconfianza. La pequeña iglesia se llenaba de plegarias, pero en el aire flotaba una incertidumbre creciente. Una sensación de que las respuestas podrían traer consigo una revelación más oscura de lo que nadie en el pueblo podría imaginar. La noche era densa y oscura cuando el padre Daniel, oculto entre las sombras, observó a doña Earlina dirigirse hacia el bosque. La luna, parcialmente oculta por nubes espesas, bañaba el camino en una luz débil. Con el corazón palpitante y un sentido de urgencia, decidió seguirla en silencio. Sus pasos cautelosos apenas levantaban el ruido de las hojas secas bajo sus pies. La figura encorvada de la anciana avanzaba lentamente, iluminada débilmente por la luz de una linterna que ella sostenía en una mano, mientras en la otra llevaba aquel misterioso saco de objetos que tanto inquietaba al sacerdote. Cada paso que daba hacia las profundidades del bosque intensificaba su ansiedad. El padre Daniel sentía que la oscuridad se hacía más espesa y que el aire alrededor se volvía pesado, casi sofocante, como si el propio bosque intentara retener sus secretos. A medida que doña Earlina se adentraba más en aquel paraje silencioso, el sacerdote comenzó a cuestionarse si realmente estaba preparado para descubrir la verdad. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a continuar, a seguir adelante, aunque una voz en su mente le advertía que lo que estaba a punto de ver cambiaría para siempre la visión que tenía de aquella mujer. Finalmente, doña Earlina se detuvo frente a una cabaña destartalada, apenas visible entre los árboles. Desde una distancia prudente, el padre Daniel pudo verla sacar una pequeña llave de su bolsillo y abrir la puerta. Esperó a que entrara y, tras unos momentos, se acercó a la ventana lateral, movido por un impulso que combinaba miedo y una extraña fascinación. En el centro de la habitación, iluminado por la suave luz de varias velas rojas dispuestas en círculo, había un niño, atado a una silla de madera. Su piel estaba pálida y sus ojos, aunque abiertos, parecían perdidos, como si su mente estuviera atrapada en algún lugar lejano. El niño no intentaba moverse, ni gritaba, pero su expresión era de un miedo silencioso y resignado, como si hubiera aceptado su destino. El padre Daniel sintió un nudo en el estómago. Observaba con incredulidad cómo doña Earlina, con movimientos meticulosos y casi ceremoniales, colocaba en sus manos una pequeña figura tallada, mientras murmuraba palabras que él no lograba entender. El eco de sus palabras resonaba en la cabaña, un sonido hipnótico que parecía crecer en intensidad con cada frase pronunciada.
La anciana levantó la figura y la situó sobre la cabeza del niño, quien cerró los ojos con una expresión de sumisión total. El sacerdote, petrificado, intentó convencerse de que lo que veía no era lo que parecía. Debe haber alguna explicación. Una razón que no comprendo. Se repetía, intentando calmar la voz que en su mente gritaba que aquello era un rito oscuro. Sin embargo, su corazón no podía ignorar la escena que se desarrollaba ante él. Las velas rojas, la posición del niño, la solemnidad inquietante en el rostro de la anciana. Todo indicaba que estaba presenciando un ritual prohibido. Uno que, según sus conocimientos, buscaba manipular fuerzas sobrenaturales para influir en el destino de otra persona. Su respiración se volvió errática. Y en ese momento, una ola de furia y deber lo inundó. No podía permitir que esa escena continuara. Que el niño, inocente y vulnerable, fuera sometido a lo que él estaba convencido era una forma de brujería. El padre Daniel, dominado por la adrenalina y el horror ante la escena que había presenciado, irrumpió en la cabaña con una determinación ciega. «Detente. En nombre de Dios», exclamó, avanzando hacia doña Erlina con los brazos extendidos, dispuesto a interrumpir cualquier acto oscuro que estuviera llevándose a cabo. Pero en medio de su impulso, en su desesperación por liberar al niño, tropezó con una de las velas rojas, volcándola sobre el suelo cubierto de paja seca. Una chispa se transformó en llama, y en cuestión de segundos, el fuego comenzó a devorar las viejas tablas de la cabaña. El pánico se apoderó de doña Erlina, quien soltó un grito de desesperación mientras intentaba apagar las llamas que crecían rápidamente. En medio de la confusión y el humo espeso que llenaba el espacio, el padre Daniel logró alcanzar al niño, desatándolo de la silla, en un intento frenético por sacarlo de allí. Pero el aire se volvía cada vez más pesado, y sus fuerzas flaquearon. Con una última mirada a los ojos aterrados de doña Erlina, todo se desvaneció en la negrura, y el padre Daniel cayó al suelo, inconsciente. Cuando abrió los ojos, horas después, se encontró rodeado por los rostros familiares de algunos aldeanos. Sentía el cuerpo dolorido, y el olor acre del humo aún impregnaba su ropa. A su lado, doña Erlina, con los ojos enrojecidos y una expresión de profunda tristeza, sostenía su mano, mientras la preocupación llenaba su rostro. Al ver que el sacerdote había recuperado la conciencia, doña Erlina comenzó a hablar, con una voz temblorosa y rota por la pena. «Padre, no entiendo por qué. Pensó que hacía algo malo», susurró. «Ese niño es mi nieto. Mis hijos murieron en un accidente terrible hace unos años. Y desde entonces, él es lo único que me queda. Está enfermo. Padre, sufre de ataques de epilepsia que lo atormentan. Cada vez que ocurre, el pobre niño se descontrola, se agita, y corre el riesgo de lastimarse. Todo lo que hago es por protegerlo. Las velas y los cánticos eran parte de un antiguo ritual de sanación que mi abuela me enseñó. No era nada maligno, padre. Solo era un intento desesperado de darle algo de paz». Las palabras de doña Erlina golpearon al padre Daniel como una marea que arrasaba todo a su paso. La imagen del libro, los símbolos, sus sospechas. Todo se revelaba ahora como una serie de terribles malentendidos. Había juzgado a una mujer desesperada y amorosa. Alguien que estaba dispuesta a cualquier cosa para aliviar el sufrimiento de su nieto. Y él, cegado por el miedo, había convertido ese amor en algo oscuro. El padre Daniel sintió cómo la vergüenza se apoderaba de él. Un peso abrumador que parecía hundirlo en el colchón.
Había permitido que sus prejuicios lo llevaran a ver monstruos donde solo había amor y desolación. Y, como resultado, había puesto en peligro la vida del niño, la cabaña, y la dignidad de una mujer que no buscaba más que protección para el único ser que le quedaba en el mundo. Le llevó varios días encontrar el valor para hablar abiertamente con ella sobre lo ocurrido. Pero cuando finalmente lo hizo, sus palabras brotaron con el peso de una confesión sincera. «Doña Arlina», murmuró con la voz quebrada, «sé que mis acciones han sido un error profundo. Vi el miedo donde había dolor, juzgué aquello que no comprendía, y por poco destruyo la vida que usted tanto ha luchado por proteger. Mejelolos y tomó, tisedea que diabas. Llevar por mis propios temores. Por una fe que, en lugar de abrirme los ojos, me los cegó». Doña Earlina lo escuchó en silencio. Sus ojos cansados y marcados por los años reflejaban una mezcla de compasión y tristeza. Cuando el padre terminó, ella suspiró y le respondió con voz suave, acariciando el rosario que siempre llevaba consigo. «Padre, he perdido mucho en esta vida, pero aprendí que el dolor nos hace ver cosas que no están allí. A veces, usted actuó con miedo, pero también con el deseo de proteger al pueblo. Yo no le guardo rencor. Mis rezos son para que encontremos la paz. Cada uno de nosotros. Esa paz que ambos necesitamos». Su bondad y su capacidad de perdonar calaron hondo en el corazón del padre Daniel, dejándolo desarmado y más consciente de sus propias debilidades. Comenzó a ver en ella una fortaleza y una sabiduría que, irónicamente, superaban las suyas como sacerdote. Aquella anciana, que a ojos de todos era solo una humilde vendedora de tacos, resultaba ser, en realidad, el verdadero pilar de San Esperanza, la encarnación de una fe que no conocía de prejuicios ni juicios, una fe que se nutría de la compasión y la resiliencia. Desde entonces, el padre Daniel no volvió a tomar decisiones precipitadas ni a juzgar a sus feligreses sin antes comprender su historia y su dolor. En cada misa, elevaba una oración especial por doña Earlina y por el niño, cuya vida se fue transformando poco a poco, gracias al apoyo de toda la comunidad, que, inspirada por el ejemplo de la anciana, dejó de ver los rituales y las prácticas tradicionales como un peligro. Así, con el tiempo, el pueblo de San Esperanza aprendió que la fe y el amor verdadero no siempre seguían los caminos convencionales, y que a veces, las respuestas que tanto anhelaban se encontraban en el lugar menos esperado. Con el alma aliviada y el corazón humilde, el padre Daniel decidió hacer todo lo posible para enmendar sus errores. El padre, en un esfuerzo sincero por reparar el daño, reunió a la comunidad para hablar de la situación de doña Earlina y su nieto, compartiendo la realidad de su enfermedad y las necesidades que enfrentaban. Su sinceridad y arrepentimiento conmovieron a los aldeanos, quienes, lejos de condenar a la anciana, sintieron una profunda empatía por ella y su nieto. Los habitantes de San Esperanza respondieron con una generosidad que sorprendió incluso al padre Daniel. Algunos ofrecieron su tiempo y sus manos para reconstruir la pequeña cabaña en el bosque, que había sido devorada por las llamas. Otros contribuyeron con dinero para ayudar a cubrir los costos médicos, mientras que algunos, con contactos en pueblos cercanos, lograron conseguir citas con médicos especializados en epilepsia para atender al niño. Con el tiempo, gracias al tratamiento adecuado y a los cuidados constantes de su abuela, el niño comenzó a mostrar mejoras visibles. Sus ataques se volvieron menos frecuentes, y los episodios de sufrimiento que tanto asustaban a doña Earlina comenzaron a disminuir.
Durante este proceso de sanación, no solo el niño experimentó un cambio. La relación entre el padre Daniel y doña Erlina se transformó en una amistad profunda y sincera, nacida de la comprensión mutua y del reconocimiento de sus propias vulnerabilidades. Ambos se apoyaban en sus momentos de duda y compartían largas conversaciones sobre la fe, el amor y la capacidad de perdonar. La cabaña de doña Erlina, ahora reconstruida con la ayuda de todos, se convirtió en un símbolo de la fortaleza de San Esperanza. En el pueblo, ya no se veía a doña Erlina como una mujer misteriosa. Ahora era una amiga y una abuela valiente. La gente acudía a ella para pedir consejo, y los niños se acercaban para escuchar sus historias, o simplemente pasar tiempo con su nieto, quien, poco a poco, recuperaba la alegría y las fuerzas que tanto le habían faltado. El padre Daniel, por su parte, comenzó a predicar sobre la importancia de la empatía y la humildad, recordando a todos que incluso en la fe más firme, es esencial dejar espacio para la compasión y la comprensión. Con el paso del tiempo, doña Erlina y su nieto se convirtieron en el corazón de San Esperanza. La anciana, siempre rodeada de la calidez de los aldeanos, asistía a cada misa y a cada celebración en la iglesia, con su nieto a su lado, ahora más sano y lleno de vitalidad. La comunidad la acogió como una parte esencial de su vida cotidiana, y su historia se transformó en un recordatorio de la fuerza de la empatía y la unidad que los sostenía a todos. La cabaña en el bosque, antes un símbolo de duda y temor, se convirtió en un lugar de paz y serenidad. Doña Erlina, ahora libre de miradas de recelo, recibía visitas de quienes deseaban conversar, buscar consejo o simplemente disfrutar de su compañía. Su nieto, ya liberado en gran medida de los ataques de epilepsia gracias al tratamiento y el amor inquebrantable de su abuela, corría por el pueblo entre risas, rodeado de los otros niños de San Esperanza. Su recuperación fue motivo de alegría y de orgullo para todos, especialmente para el padre Daniel, quien sentía que había ayudado a construir una comunidad más fuerte y unida. La relación entre el padre Daniel y doña Erlina se volvió un pilar de la comunidad. Ambos compartían una amistad sincera y profunda, basada en el entendimiento mutuo y la voluntad de reconocer sus errores. En cada sermón, el padre Daniel recordaba a los fieles la importancia de mirar más allá de las apariencias, de no dejarse llevar por el temor o los prejuicios, y de actuar siempre con compasión y apertura. Esta experiencia nos ha enseñado, decía con voz cálida durante una de sus homilías, que la verdadera fe no se construye sobre el juicio apresurado, sino sobre el amor y el respeto hacia los demás. Cada uno de nosotros lleva consigo una historia, y, si aprendemos a escuchar antes de juzgar, descubriremos que la compasión y la comprensión pueden transformar cualquier oscuridad en luz. Los aldeanos escuchaban estas palabras con gratitud y respeto, sabiendo que aquella lección no solo había cambiado al sacerdote, sino también a cada uno de ellos. Doña Erlina se unía a sus oraciones, y el pueblo entero reconocía en ella no solo a una anciana amable, sino a una mujer valiente, que había soportado con entereza y paciencia las adversidades de la vida. Así, San Esperanza continuó su rutina sencilla y pacífica, impregnada de una sabiduría renovada y un amor más profundo por cada uno de sus miembros. La historia de doña Erlina y su nieto quedó grabada en el corazón de cada habitante como un recordatorio eterno. Nunca juzgar a nadie por su apariencia, y siempre dar espacio para que la bondad y la empatía florezcan. Con el tiempo, el pueblo entero aprendió que la compasión puede sanar,
iluminar y unir incluso las almas más heridas. Construyendo una comunidad donde cada persona encuentra su propio lugar y paz en el amor compartido.